Hola, hola, buenas noches. Pues bueno, vamos a iniciar nuestro webinar de hoy. Por cuestiones de energía eléctrica, tuvimos que reprogramar casi una hora nuestro webinar. Nos quedamos sin luz. Estábamos iniciando el otro y nos quedamos sin luz, pero bueno, ya lo resolvimos hablando justamente de resiliencia y demás. Así que vamos a iniciar en este momento. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a hablar el día de hoy sobre los factores protectores para la prevención del suicidio en niños y adolescentes. Y la idea es hablar también de la importancia de desarrollar y construir la resiliencia en familia, ¿de acuerdo? Todo este mes de septiembre estuvimos hablando del tema del suicidio. A partir del siguiente mes vamos a estar hablando de salud mental, debido a que el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental. Y tenemos nuestro quinto congreso virtual, que padres, padres, así que los esperamos ahí también. Bueno, el suicidio infantil y adolescente es una realidad que puede prevenirse. La idea realmente de hablar de estos temas no es alarmar, o sea, no es solo quedarnos preocupados por la situación, sino también ocupados y empoderarnos como familia. Cuando sucede una situación de este tipo en una familia, en realidad hay muchas preguntas que quedan abiertas en realidad. Y entre tantas preguntas es, ¿cómo no me di cuenta? ¿Pude haber hecho algo? ¿Debí haber Tiempo, ya tiene tiempo pues que me está atendiendo y así. debí Entonces, debí Listo. Debí estar más pendiente, debí pasar más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, pues la verdad, o la mayoría de las veces, son preguntas sin responder. Pero lo que sí podemos hacer, y el objetivo de todo esto que estamos trabajando es justamente el trabajarlo de manera preventiva. Podemos crear condiciones, desarrollar elementos en casa, en la relación con nuestros hijos, que nos permitan y nos faciliten realmente una mejor relación, una mejor escucha, una mejor empatía, comunicación y sobre todo conexión emocional. Así que sí creo firmemente que la familia puede ser o debe ser un factor protector. Es en casa donde debemos construir herramientas, recursos para que nuestros hijos salgan a afrontar la vida de una manera en que se sientan capaces de hacerlo. Sabemos que la vida no es fácil, sabemos que tiene sus retos, sus sinsabores, y realmente tenemos que estar preparados nosotros y preparar a nuestros hijos para que les toque enfrentar. Y eso tiene que ver con toma de decisiones, con la perspectiva en cómo se manejan las cosas, etcétera. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando ahorita en este webinar? Les voy a enseñar a fortalecer a sus hijos en casa. Vamos a hablar de esas condiciones que podemos generar como familia, pero también de la importancia de la resiliencia. ¿Qué son los factores protectores? Estamos hablando de factores protectores en casa. ¿Qué son? Bueno, son esas condiciones que nosotros vamos creando en casa con nuestros hijos, esas herramientas que les vamos dando, esos recursos, habilidades o apoyos que los van ayudando a aprender a enfrentar diferentes situaciones de la vida, sin que tengan que pasar por conductas muchas veces autodestructivas. Cuando los adolescentes entran en situaciones que son muy complicadas para ellos de manejar y que emocionalmente se sienten desbordados, generalmente aparecen algunas conductas autodestructivas como el cutting, que es cortarse o autolesionarse. Y muchas veces, como papás, no nos damos cuenta que eso está sucediendo. Ya cuando tienen algún ratito que son descuidados o algo sucede, o a lo mejor hay chicos que también quieren como que por fin decirlo, ¿no? No lo dicen, pero sí no toman menos precauciones para que sus papás se den cuenta y entonces, es una manera en la que ellos sienten que pueden como descargar, desahogar toda esa parte emocional que los tiene tan abrumados y pueden ser por diferentes razones. Y tiene que ver mucho con la manera en cómo los niños y los jóvenes están aprendiendo a manejar sus emociones. Si son capaces de hablar de ellas, si no son capaces de hablar de ellas, si tienen a alguien cercano. Cuando me toca trabajar con este tipo de niños preadolescentes o adolescentes, realmente vemos que hay una comunicación pobre en casa. Puede haber a veces un poco de cercanía, a veces no,
pero la comunicación es limitada, es muy básica, no hay mucho tiempo para compartir. Son chicos que generalmente se sienten solos, que voltean y están buscando como un apoyo en los amigos. Generalmente sucede en secundaria. Están buscando apoyo en los amigos y cuando tienen dificultades en la parte social, entonces es mucho más agobiante, ¿no? O a veces los riesgos han sido porque justamente en esta parte social externa alguien lo hace y pues de alguna manera les dice, mira, por aquí puede ser, ¿no? Y entonces los chicos aprenden. Entonces, pero siempre este tema del cutting está relacionado con el aspecto emocional. Ahora, hay factores de riesgo esto ya lo hemos estado platicando durante el mes y hay factores protectores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues son aquellas condiciones que pueden estar alrededor del niño o el adolescente y que pueden generar situaciones de vulnerabilidad, como cuáles cuando hay maltrato, cuando hay violencia, cuando hay abuso, inclusive aislamiento, dificultades para relacionarse, cuando hay bullying en la escuela, son condiciones que si nuestros hijos están viviendo por algo así, pues es mucho más probable que estén presentando dificultades en su salud mental, que estén presentando dificultades de ansiedad, estados depresivos, irritabilidad, que estén cargados de emociones que no saben cómo manejar. Y si no hay un espacio de desahogo emocional en casa, entonces hay chicos que se quedan. Hay una frase que casi siempre contestan que dicen, me lo guardo. Y eso lo contestan niños, adolescentes y adultos, ¿no? Me lo guardo. Yo siempre les pregunto, "Ah, ¿y dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo lo guardas?". Dice así como, no sé, o a veces dicen en mi panza, o en mi cabeza, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, yo te pregunto, cuando tienes emociones que no compartes con nadie, y a lo mejor ahorita que dije yo me lo guardo, dices, sí, yo también me lo guardo, ¿a dónde lo guardas? ¿Qué pasa con esas emociones? Y en teoría, siempre digo, en teoría, los adultos se supone que tenemos más herramientas para el manejo emocional que los niños y adolescentes, así que tenemos que desarrollar nosotros las nuestras para poder estar en condiciones de enseñarle a nuestros hijos las suyas. Por eso el método que yo trabajo y que promuevo mucho es el método de padres conscientes. ¿Por qué? Porque es lo que busco es que nos demos cuenta cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo las cosas, cómo estoy manejando mis emociones yo para saber cómo estoy enseñando a mis hijos a manejar sus emociones. A veces queremos que ellos casi casi nazcan ya con las habilidades desarrolladas y eso no sucede así. Entonces es buscar la manera de que como mamá o como papá vayamos cada vez teniendo más claridad de cómo estamos creando, cómo nos estamos comunicando, cómo estoy manejando mis emociones, realmente tengo una escucha activa, realmente logro conectar, o sea, soy empático con mis hijos y logro conectar con ellos. Es todo un reto y no es fácil. No nada más es de escuchar, bueno, ya lo dijo Shira, ya lo voy a hacer. No, es un proceso y lo digo por experiencia personal también. Yo siempre he dicho, por un lado, tengo mi trayectoria académica y profesional como terapeuta familiar infantil, pero realmente creo que el aprendizaje mayor lo he tenido a través de la experiencia con mis hijos y el hecho de ser consciente cada vez más de cómo uno maneja las cosas, realmente solamente así nos damos la oportunidad entonces de reconocer qué es lo que podemos mejorar, qué estamos haciendo bien, por supuesto, también se vale, y en qué tenemos que trabajar más. Y cuando uno se da cuenta de lo que a lo mejor no está funcionando tan bien, entonces uno puede hacer muchas cosas y puede hacer muchos cambios. Y justo por eso es que manejamos claves para una crianza consciente, desde el método Padres Conscientes y el método Crianza Consciente. Muy bien. Entonces, esos son algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores protectores? ¿Cuáles son aquellas condiciones que nosotros podemos generar en casa, en la relación con nuestros hijos y que pueden ayudar a fortalecerlos para que las situaciones que ellos viven allá afuera realmente les sea más fácil manejar y estén desarrollando recursos que les permiten enfrentar el día a día, su día a día? El amor, por supuesto, la comunicación, la autoestima, el apoyo que puedan sentir por parte de nosotros, el que nosotros les ayudemos a desarrollar ese autoconocimiento para que su autoconcepto sea de una manera más enriquecedora, en donde un espacio donde ellos puedan sentir que pueden hablar de diferentes temas. Sabemos que a lo mejor van a ver, o sea, no va a ser el 100% de todo lo que me cuentan, pero que sí sea una comunicación o un espacio en el que ellos consideren que cuando necesitan hablar de algo, sí sea una referencia de voy a hablar con ellos, voy a hablar con mamá, voy a hablar con papá y por supuesto que la expresión afectiva. Ahora, ¿cuáles son los principales factores protectores
que pueden estar pasando, que podemos nosotros desarrollar en casa. Número uno, el vínculo afectivo, que hago mucho énfasis, mucho hincapié en la conexión emocional, en esta capacidad de expresión afectiva y de permitirnos también recibirla por parte de ellos. Los niños generalmente desde muy pequeños son muy expresivos en sus afectos, te acarician, te buscan, te abrazan, te besan y a partir de cómo reciben las respuestas y cómo está siendo la reacción de los adultos y lo que los adultos los vamos orientando en este tema, es que ellos pueden seguir siendo amorosos, cariñosos o pueden poner su distancia, ¿no? Y pueden irse alejando emocionalmente. Y eso pasa a lo largo de la infancia. Cuando llegamos a la adolescencia es cuando ponemos más atención y nos genera conflicto a los papás, ya no me habla, ya no me cuenta nada, se encierra en su cuarto, no sé qué le pasa, está metido en la computadora o en el celular, pero eso solo es consecuencia de lo que fuimos construyendo realmente a lo largo de la infancia. Es cierto que hay algunos cambios en la adolescencia, pero cuando hay bases sólidas de vínculo afectivo, realmente aunque necesiten esos espacios de aislamiento, regresan, vuelven a abrirse y regresan. Cuando no se sentaron esas bases, pues sí los vamos a ir sintiendo cada vez más lejanos, ¿no? La comunicación abierta, que seamos esas personas que sepamos escuchar, y es todo un reto para los papás. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que a lo mejor nos están contando algo y uno ya está así como que dimensionando y con la palabra aquí en la lengua de decirle, no, ¿cómo se te ocurre? Sí, mire, eso no estuvo bien. Y entonces empezamos a cortar, a cortar, a cortar la disponibilidad de contarnos algo. ¿Qué hacen los chicos? Silencio, se callan. ¿Para qué te cuento si me vas a regañar, no? O no me vas a creer, o me vas a criticar. Entonces, son muy sensibles a la crítica, muy, muy sensibles a la crítica. Entonces, es algo que como papás tenemos que ir trabajando también para crear realmente una comunicación que sea de escucha, de empatía. Y en otro momento, yo siempre digo a los papás, y en otro momento, hablar al respecto, si hay cosas que me parece que sí tenemos que reflexionar o hay aprendizajes que se pueden rescatar de esta experiencia. Y entonces a lo mejor primero escuchamos, escuchamos, escuchamos y ya un ratito después, en la noche, al día siguiente, tampoco sugiero que pase tanto tiempo y podamos hablar, ¿sabes qué? Me quedé pensando, me quedé preocupada, estuve escuchando, yo había leído o te quiero platicar, o sea, buscar la manera de volver a tocar el tema ya como muy puntual, pero además ya así como mamás, como papás, ya no estamos tan cargados de emociones de la preocupación o el enojo, la frustración por lo que nos están contando, sino que también nosotros ya manejamos nuestra emoción y ya podemos conectar más fácilmente. Y hace rato les decía, la autoestima, también eso es fundamental que tenemos que promover en nuestros hijos el desarrollo del autoconocimiento. ¿Qué tanto trabajamos en casa para que nuestros chicos se conozcan? Realmente me toca trabajar muchísimo, sobre todo con niños más grandecitos, 9, 10 años y adolescentes, que en donde realmente hay cuestiones de temores, de inseguridades, de dificultades para relacionarse, y a veces tiene que ver con eso, con que realmente no ha habido, como que no ha habido un espejo en el que ellos puedan aprender a verse. Hay que recordar que en la infancia el concepto de uno mismo depende de la mirada de los adultos. Todavía no tenemos la conciencia de hacer como reflexión, introspección y entonces decir yo, sino que somos a partir de lo que los demás nos dicen que somos. Si los demás nos dicen eres listo, eres inteligente, eres esto, positivo, entonces el niño va construyendo esa versión de sí mismo y se la va a llevar a la adolescencia. Si de pronto al revés, o sea, estamos diciendo, eres un inútil, no sirves para nada, eres una carga o frases en ese sentido. De igual manera, el niño está construyendo su autoimagen a partir de ahí y esas van a ser las bases sobre las cuales va a desarrollar el concepto de sí mismo en la adolescencia cuando la parte de identidad se vuelve fundamental y cuando se trabaja y se desarrolla más, que es en esa etapa. Entonces, ¿cuáles son las bases que estamos colocando? Si lo pensáramos así como una pirámide, como un puente, ¿cuáles son las bases que estamos colocando en nuestros hijos para que ellos tengan una autoimagen positiva, favorable? Y yo también le digo mucho a los papitos, no se trata de decir, eres maravilloso, eres grandioso, tú siempre puedes, porque eso es al aire, eso no dice nada. ¿Cómo podemos trabajar eso? Dando de manera muy puntual
de acuerdo a las habilidades, a las situaciones, a las decisiones que van realizando en el día a día, a lo mejor ir enfatizando esos puntos. Em, no sé, fuiste muy valiente cuando dejas que te sacaran sangre, ¿no? Hoy en la mañana que te sacaron sangre fuiste muy valiente. Hacer cosas como muy específicas a partir de hechos que ellos puedan reconocer y decir, sí, o sea, no lloré, ¿no? O sí lloré, pero me dejé, porque otras veces ni siquiera podía entrar no sé, al laboratorio. Entonces, cosas muy, muy específicas. Si pasa algo con la tarea, si pasan a exponer, si hacen un bailable en la escuela, alguna situación en casa que ayuden en casa, una toma de decisión que hagan, de compartir algo con el hermano, no sé, algo así. Entonces, cuando hay situaciones muy concretas, muy específicas, es ahí donde nosotros podemos aprovechar para hacerles saber esas habilidades que estamos identificando en ellos. Pero claro está que eso requiere que como mamás, como papás, nosotros sepamos hacerlo y sepamos voltear a ver y tengamos la costumbre de voltear a ver esas situaciones para retroalimentar positivamente. Me toca conocer mucho, que, cuando no hay esto en casa, que realmente muchas veces no hay este tipo de comunicación en casa, y exploro con los papás, pues los papás tampoco la tuvieron. O sea, nadie en la infancia, nadie les hizo saber, y entonces es como, yo no sabía que tenía que hablar de eso con mis hijos, no, yo no sabía que esto era importante. Entonces, sí, sí es importante. Y si no lo hicieron conmigo y yo no sabía qué es, bueno, ahora lo sé, y entonces, ¿qué puedo empezar a hacer para implementarlo, no? Y en pequeños espacios, yo siempre digo, o sea, no tenemos que estar 24 horas con los hijos para que suceda esto, pero sí crear espacios de comunicación donde podamos hacer este tipo de retroalimentación, que va a ser muy, muy, muy enriquecedor y es un gran factor protector, sobre todo en la adolescencia. Las redes de apoyo para ti como mamá, para ti como papá, para ti como abuelitos también, si nos estás viendo. eh, no estamos solos, realmente estamos, y en el caso de nosotros aquí que estamos construyendo una comunidad justamente para hacer una red de apoyo, r- ver también si nuestros hijos cuentan con redes de apoyo. Si no tienen dificultades para relacionarse, posiblemente las amigas, los amigos, primas, primos, familia, puedan ser una red de apoyo. Pero cuando nuestros hijos tienen dificultades para relacionarse, a veces solo es una prima, solo es un primo, a veces solo es la hermana, el hermano o la mamá, muchas veces. A veces son los abuelos, ya sea la abuela o el abuelo. Pero cuando en la familia tampoco hay, entonces es como que los chicos voltean a todos lados y no encuentran a nadie. Y eso es un gran factor de riesgo también. Entonces, siempre he insistido y seguiré insistiendo sobre la importancia de la vida social en nuestros hijos, porque a partir de ahí es que se construyen los lazos más cercanos, los más importantes y significativos que se convierten en esa red de apoyo. Así que es importante las redes de apoyos para uno como mamá, papá, como para nuestros hijos. Muy bien. Y otro factor protector es el sentido de vida. Realmente, ¿qué nos escuchan nuestros hijos decir en casa? O sea, cuando llegamos del trabajo cansados en la noche o cuando nos pasa algo, por ejemplo, ¿qué nos escuchan ellos? ¿Qué decimos? O sea, ¿de qué manera nos expresamos por las situaciones que nos pasan en la vida? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? O sea, todos son desgracias, puros problemas. O sea, ¿realmente hay un sentido o al contrario, estamos viendo como la parte, digo, la vida tiene todo, ¿no? De cosas positivas que nos gustan más y cosas que no nos gustan tanto, pero bueno, hay que aprender a ver el panorama completo, ¿no? Así como cuando vas al teatro hay que aprender a ver el escenario completo, no nada más una parte. No podemos solo quedarnos nada más así como con la parte bonita también, sin ver las situaciones reales. Pero eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos también y ayudarlos a que vayan encontrando como un propósito, como un sentido. Y aquí sí me genera un poco de gracia, porque cuando hablo con los papás, así como que, o sea, ni siquiera yo sé cuál es mi sentido de vida, ¿no? Y cómo le voy a enseñar a mi hijo. Exacto, exacto. Por eso trabajo mucho con los papás, con las mamás, porque nosotros tenemos que aprender a hacerlo y solamente si nosotros encontramos el camino, podemos ayudar a nuestros hijos. No quiere decir que si yo no lo tengo, mi hijo no lo va a tener. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, mamá, yo, papá, no lo tengo y no estoy trabajando en ayudarlo, pero a lo mejor hay una abuelita y un abuelito que sí. A lo mejor a veces hay un tío o una tía que sí lo hacen, una madrina, un padrino.
un familiar cercano, una prima, un primo que a lo mejor sí tiene una influencia positiva en la vida de tu hijo y que pueda ayudarlo a encontrar eso que en casa no. Pero eso no siempre sucede. Entonces, es importante que nosotros trabajemos y sobre todo en ese momento que sepan que esos son los 5 principales factores que podemos nosotros construir en casa y que si nosotros fortalecemos y ayudamos a nuestros hijos a que desarrollen estas habilidades, realmente sí se vuelve un factor protector ante cualquier situación que los vulnere. Y sobre todo, pues en la prevención del suicidio en niños y adolescentes, que es el tema principal, ¿no? Entonces, vínculo afectivo, comunicación abierta, autoestima, redes de apoyo y sentido de vida. Con esto, ¿qué se busca? ¿Qué buscamos con esto realmente? Que nuestros hijos aprendan, les decía hace rato, a enfrentar las diferentes situaciones de la vida, desde que a lo mejor está en preescolar y se le rompió la crayola, desde que su mejor amigo se tuvo que ir del lugar en donde estaban y ya no van a estar en la escuela, desde que una dificultad con el maestro, cualquier cosa, cualquier situación todos tenemos retos en la vida y los retos dependen mucho, pues obviamente de la etapa. A veces como adultos, pues nuestros retos son distintos. Y entonces, a veces minimizamos, no le damos importancia a las dificultades que nuestros hijos están presentando, así como, ay, no te preocupes, hombre, ya vas a tener otro novio, ¿sí? Ay, es una nena importante. Ay, bueno, ya vas a tener más amigos, pero no estamos realmente poniendo atención a lo que están sintiendo en ese momento. Entonces, a eso se refiere también esta parte de la conexión y la escucha activa y la empatía. Entonces, bueno, en cada etapa tenemos que recordar tal vez como mamás, papás cuando pasamos por ahí y lo importante que era en ese momento, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que desarrollen resiliencia, pero también hablamos de una resiliencia a nivel familiar realmente. ¿Y qué tan resilientes somos? ¿Qué tan resilientes somos? Realmente esa es una pregunta que yo les quiero hacer, ¿no? A ver, si habláramos del 0 al 10 en resiliencia, ¿qué tanto soy capaz de recuperarme de las situaciones como para seguir adelante? O es así como que no, chin. A veces decimos, no, esa es una señal y ya no lo hacemos, ¿no? Entonces ya nos quedamos así como con esa frustración quizá. Y resiliencia, pues es desarrollar recursos personales que nos permitan enfrentar situaciones y seguir adelante, como reponernos emocionalmente y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptarse y realmente salir fortalecido de las dificultades que se nos puedan presentar en cualquier etapa de vida. Y para eso necesitamos los recursos que decíamos anteriormente. No significa evitarles a nuestros hijos el dolor. De verdad que ese punto me parece fundamental porque sí me ha tocado escuchar muchas veces, tanto en consulta como en reuniones sociales, a mamitas, a papitos, que no quieren que sus hijos lloren, que no se molesten, que no se frustren, cualquier cosa que los pueda vulnerar, ellos evitan a toda costa, tratan de resolverle para que sus hijos no pasen. Y hay algunos discursos, algunas frases que decimos por ahí como, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve, no quiero que ellos pasen por lo que yo pasé. Y entonces eso de verdad que significa más bien que estamos creando a partir de nuestra necesidad como mamá o papá y no realmente desde la necesidad de nuestros hijos. Y eso no ayuda para nada a la conexión y a la relación con ellos, ¿no? Entonces, no se trata de evitar que nuestros hijos sufran. En algún momento tuvimos que llevarlos al kinder y nos pudo haber dolido el corazón y dejarlo ahí en la puerta de la escuela porque no, porque veíamos llorar, pero es parte del proceso. Se pueden buscar estrategias para manejarlo, hablar con ellos, prepararlos, anticipación, etcétera, pero al final de cuentas tienen que pasar por ese proceso, ¿no? Em, entonces aquí una parte que sí quiero dejar como muy, muy clarita es que no confundamos el hecho de manejar a veces una crianza respetuosa, no significa que tengo que hacer todo lo que mis hijos quieren, no significa hay otra frase importante, no significa que nuestra meta sea ver a nuestros hijos felices siempre. Eso de verdad es que es bien difícil. Ni siquiera uno como adulto, que se supone tenemos más recursos emocionales, vamos a estar felices siempre. No es posible pretender criar a nuestros hijos pensando que sean felices siempre,
porque la vida tiene altibajos, más bien que cuando tengan momentos que no sean de felicidad, sepan regresar a ese punto, ¿no? Sepan manejar las situaciones para que puedan regresar a un estado de tranquilidad y probablemente de felicidad. Entonces, ese es el verdadero reto e insisto muchísimo, eso implica que como mamás, como papás, como abuelitos, cuidadores, necesitemos también fortalecernos emocionalmente y tengamos herramientas para saber cómo comunico eso, cómo le hago saber eso, cómo le enseño eso, cómo manejo yo mis emociones, cómo le hago para desarrollar una escucha activa. O sea, sí, ya esa Shirai siempre dice que escucha activa y empatía y conexión emocional, todos los webinars. Ajá, pero eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aterrizo en el día a día? O sea, podemos mencionar 3 cosas que hemos hecho en esta semana para mejorar la comunicación, para tener una escucha activa y para mejorar la empatía con los hijos. O sea, podemos darnos cuenta y decir, ah, sí, mira, hice esto y eso fue por empatía, esto fue por escucha activa y esto fue por conexión emocional. Aquí logré una conexión emocional. O sea, una cosa es el concepto y otra cosa es que lo aterrizamos en el día a día, ¿no? Y bueno, también recordar que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces, tenemos que ser modelo. Tenemos que ser modelos de lo que estamos haciendo. Si estamos trabajando la parte emocional con mis hijos, entonces yo tengo que trabajar la parte emocional conmigo. Si yo me desbordo, si mi tolerancia a la frustración es baja y yo me desbordo ante una situación y tengo a mi hijo de 2 años, 3 años que se está desbordando emocionalmente, entonces, él ya gritó, él ya pateó, él ya aventó y yo ya grité. A lo mejor yo no pateé y a lo mejor yo ya no me aventé al piso porque soy una adulta, pero a lo mejor sí ya grité, ya hice, ya le di 2 nalgadas, 2 cinturonazos y entonces ahí, ¿quién está regulando? ¿Quién regula a quién? ¿Sí? Entonces, esa responsabilidad es nuestra, esa responsabilidad es nuestra. Cuando tenemos, yo diría, significativos problemas de regulación emocional, a veces los hijos conforme van creciendo, van aprendiendo no a regular al adulto, porque él no es capaz de hacer eso. Va aprendiendo a contener su emoción, como a bloquearla para que no se salga de control la situación. Y eso pasa cuando a veces el adulto de verdad tiene muchas dificultades para regular sus emociones y entonces los niños, los adolescentes, mejor tratan de evitar la situación para que no terminen en conflicto. Y esa es una responsabilidad que no le toca a los hijos, no le toca a los niños, no le toca a al adolescente, le toca a los adultos, a los papás. Por supuesto que en la adolescencia ya hay más conciencia y también hay que ver ellos cómo le hacen, ¿no? Qué detonan y cómo pueden manejar sus emociones, pero de entrada la responsabilidad nos toca a nosotros de manejar las emociones y eso también es todo un reto para las mamás y para los papás. El qué pasa conmigo. Si a veces actuamos como papás por miedo, por culpa, por frustración, porque nos sentimos vulnerables, porque nos sentimos lastimados y eso nos genera una reacción emocional y lo que hacemos en ese momento es a partir de esa emoción que nos está generando. Y a veces no es por la situación real con nuestros hijos, ¿no? Entonces ellos están aprendiendo y eso les estamos enseñando. Así que son aspectos que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de la resiliencia familiar. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo en casa entonces? Construyendo los factores protectores que mencionábamos en su momento, validando las emociones, respetando, cuidando, escuchando, conectando con la emoción del otro. A lo mejor no estoy de acuerdo con la emoción, a lo mejor me parece que exagera, pero es así como, pues no sé, entiendo que sea su sentir y después podemos hablar al respecto. Hablar de los errores, sí se vale, por supuesto, nuestros hijos toman decisiones y se van a equivocar, claro que se van a equivocar y a veces nos cuesta trabajo reconocer que se equivocan o a veces depende de la decisión, el impacto puede ser más significativo o no, pero generalmente la decisión que toman los niños en la infancia pues no son tan significativos realmente. Entonces, tenemos que irles enseñando las consecuencias y no como las consecuencias como castigo, sino que realmente pues toda acción tiene una reacción. Toda acción, toda decisión tiene una consecuencia. Hay consecuencias que nos gustan, hay consecuencias padres y hay consecuencias que no son tan padres. Entonces, ellos tienen que comprender que tienen que asumir la responsabilidad de la decisión que acaban de tomar, ¿no? Si les dije que apagaran la tele y se metieran a bañar y decidieron no hacerlo, pues bueno, va a haber una consecuencia. ¿Qué sucede con eso? Si les dije que se metieran a bañar, apagaron la tele y se metieron a bañar,
pues hay una consecuencia, ¿no? A lo mejor puede salir y regresa y no pasa nada, o hacer la tarea, tomarse la medicina, no sé, lo que sea. Entonces, tenemos que ir trabajando más que solo pensar en castigar, sino en la reflexión acerca del aprendizaje de la toma de decisiones que se hizo o no. Y muchas veces los adultos queremos evitar situaciones complicadas, no queremos que los hijos se equivoquen, entonces no los dejamos decidir, decidimos nosotros por ellos, ¿no? Así que no es tan buena idea y hay que aprender a identificar también qué decisiones van a tomar ellos, qué decisiones les podemos ir delegando poco a poco. Y yo les digo, desde muy chiquititos, desde a lo mejor qué pijama quieres usar, pero no le abro el closet. Yo siempre digo, no le abro el closet y le digo, escoge la pijama porque el niño se va a perder. Siempre la toma de decisiones debe ser de acuerdo a la edad. Entonces, bueno, ¿quieres la pijama de princesas o la pijama de, no sé, de Pepa? O sea, y le doy dos opciones, a lo mejor le doy después tres. O sea, en qué cosas sí podemos dejarlos decidir y cuáles son aquellas decisiones que no son para ellos elegibles, ¿no? Como tomarse un medicamento. O sea, yo no le pregunto, ¿te quieres tomar el medicamento? O sea, el medicamento se toma sí o sí, dependiendo si hay una cuestión de salud. Entonces, ¿qué decisiones son? Entonces, el que nosotros aprendamos a identificar en dónde sí, en dónde no, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué pasa si sí, qué pasa si no, es todo un aprendizaje. Y pues bueno, apoyar, por supuesto, apoyar, ayudar sin sobreproteger. Aquí también luego hay un reto importante con los con papitos o las mamitas de cuando queremos ayudar a nuestros hijos, a veces la ayuda se convierte en lo hago yo por ti. Y no los dejamos que ellos vayan aprendiendo en el camino porque se le va a caer, porque se va a manchar, porque no va a poder, porque no le va a salir bonito, por las razones que quieran, tenemos que dejarlos que ellos lo hagan. Y yo creo que esa parte sí es un poco más difícil para las mamás. Aquí sí me parece a mí que la constante que he observado es que a los papás eso les cuesta menos trabajo. Para ellos es más fácil, te enseño a hacerlo y hazlo tú. O sea, yo te voy a ayudar, pero hazlo tú. La postura de los papás, la postura de las mamás en la mayoría de los casos es, a ver, sí, vamos a hacerlo, hazlo tú y ahí tenemos la mano metida, ¿no? Y estamos ahí. Entonces, creo que eso sí es algo que tenemos que trabajar un poquito más las mamitas. Y con eso estamos enseñándole a nuestros hijos que si algo no sale, se tiene que volver a intentar. Eh, los niños reaccionan desde muy pequeñitos, por ejemplo, si están jugando a los bloques y quieren hacer algo y los ponen y se cae y se cae y se cae, el niño puede actuar de diferentes maneras en ese momento. Puede llorar, puede enojarse, puede aventar todo, puede patear, puede gritar o puede dejar el juguete y ese otro juguete o puede intentarlo, e intentarlo, e intentarlo, e intentarlo. Entonces ahí son momentos muy simples en donde nosotros podemos ir acercándonos para ayudarles a ir tomando pequeñas decisiones. A lo mejor yo estoy observando que el bloque lo está poniendo al revés, a lo mejor está poniendo el más chiquito abajo y el más grande arriba, entonces por lógica se cae. Entonces, a lo mejor le digo, mira, ¿qué te parece? Vamos a intentarlo de esta manera. ¿Qué te parece si ponemos este primero? Y entonces ya después él pone los otros y ya no se cayó. Entonces le estamos dando opciones y nuestro papel es eso, ayudarlo a que identifique recursos, identifique formas de cómo sí puede lograr lo que está intentando lograr, ¿de acuerdo? Muy bien, algunas estrategias para fortalecer los factores protectores. Bueno, en casita, rutinas. Las rutinas dan estructura y dan estabilidad. También cuando de pronto me tocan familias que no tienen una estructura, que llegan a la hora que pueden, comen a la hora que pueden, se bañan cuando quieren, hacen la tarea si quieren o no quieren, no tienen un horario, no tienen un espacio, no tienen una estructura en realidad. Pueden haber dificultades emocionales, puede haber dificultades en el establecimiento de los límites, hay más irritabilidad por parte de todos, de pronto hay una sensación de los adultos que las cosas se les salen de control, que no puedo entre los hijos, el trabajo y todo, porque todo está como muy desordenado. Entonces, cuando empezamos a hacer una estructura, cuando se establece una rutina, tiempos, espacios, demás, límites, la verdad es que aunque trabajes y aunque tengas tres hijos, muy probablemente sientas que las cosas empiezan a estar bajo control. Y esa sensación que tú tienes también la tiene tu hijo. También le puede dar ansiedad por eso, aunque no lo manifiesta de la misma manera y no se preocupa por lo mismo, solo puede ser reactivo a nuestro estado emocional porque nosotros nos sentimos en caos, ¿no? El tiempo de calidad, digo, no necesitamos estar 24/7 porque inclusive estando 24/7 no garantiza que haya conexión emocional.
Entonces, es tiempo de calidad, abrir espacio para conectar emocionalmente, que sea un espacio seguro emocionalmente también. Es decir, eso significa que yo puedo manejar mis emociones y ante cualquier situación a lo mejor no explotamos y no hacemos así como una batalla campal donde todos gritan, sino que es un ambiente emocional más seguro y donde podamos ir retroalimentando positivamente, celebrar pequeños logros. A mí esa es una tarea que me gusta mucho dejar cuando estoy trabajando autoimagen, autoconcepto, tanto en niños como en adolescentes, de pronto el que observen, a veces le digo a los papás, esta semana vas a observar aquellas cosas que te agradan de tu hijo, aquellas cosas que te llaman la atención, aquellas habilidades que tú te das cuenta, o que ya las sabías, pero a lo mejor nunca se las habías dicho. Tráeme una lista. Y entonces me traigo una lista de cosas que observan, que dicen, bueno, la verdad es que sí, siempre hacemos esto, pero nunca había puesto atención, nunca lo había visto o nunca se lo había dicho. Entonces son cosas muy, muy pequeñitas, muy simples que podemos hacer, que me encantaría que pudieran ustedes empezar a hacerlo en casa también. Hablar, decirles, oye, mire, he observado. Veo que se te facilita construir, no sé, los Legos, eres muy hábil para eso, o sea, eres muy bueno, ya te diste cuenta que eres muy bueno para tocar el piano, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los aspectos que nosotros notamos en nuestros hijos? Específicamente con nuestros hijos, insistiré, he insistido, insisto e insistiré. La conexión, la validación emocional, la escucha activa, la comunicación sobre diferentes temas, incluso cuando sean temas incómodos, como hablar del suicidio, por ejemplo. No es un tema fácil que vayamos a poner en la mesa realmente. Ser capaces, si nosotros tenemos ese acercamiento con ellos, vamos a ser capaces de detectar cuando algo se está saliendo de lo normal, cuando algo está pasando con ellos, con sus emociones. A veces, sobre todo las mamás, pero también pasa con los papás, que somos muy intuitivos y que logramos darnos cuenta cuando algo no está bien. Ya tiene una semana, ya tiene 3 semanas, ya tiene un mes, o desde que entró aquí, no sé, a primaria, secundaria, prepa, que yo noto, que yo observo, o desde que le dimos el celular me he dado cuenta que, no sé, y saben que pasa algo. Entonces tenemos que estar bien alertas, bien atentos a los cambios que pueden estar presentando nuestros hijos y que, bueno, señales de alerta ante el suicidio, pues los vimos en el webinar pasado. Si hay aislamiento, insisto mucho también en la importancia de la parte social. Si hay autolesiones, a veces me ha pasado que vienen por cutting con adolescentes y resulta cuando hacemos así como un poquito de la revisión de la historia, resulta que no es la primera vez y que no es, no, hace un año o hace 2 años, también la descubrí, pero pensé que estaba llamando la atención. O sea, no le dan la importancia que tiene. No, no es normal. Y un adolescente no hace eso para llamar la atención. O sea, no es solamente llamar la atención por llamar la atención. Si mi hijo está pasando por esa situación, es que hay algo en el estado emocional que no está bien y que está afectando su salud mental y que es importante y necesario que se tomen cartas en el asunto, ya sea como familia que se acerquen más y si no es posible, entonces buscar ayuda profesional antes de que se convierta en un problema más grande, ¿no? O más complicado, ¿de acuerdo? Y pues en la parte social, en la parte escolar, identificar la participación que tienen, las relaciones interpersonales, cómo podemos nosotros apoyarlos cuando ellos están presentando un conflicto en la escuela. Recordemos que el segundo espacio importante para los hijos es la escuela, entonces les impacta lo que pasa en casa y lo que pasa en la escuela. Entonces, si están pasando situaciones en la escuela, no minimicemos. No es, ya me tendrás otros amigos. Ya no importa. No, sí importa. Para ellos sí importa. Entonces, escuchemos. Y a veces se vale preguntar, ¿y eso que me estás contando, hay algo que te gustaría que yo pudiera hacer al respecto? ¿Puedo yo ayudarte en algo? A veces no. A veces es algo que ellos tienen que resolver. Y a veces te dicen, no, pues solo quería que me escuchara, o es que no sé qué hacer. Bueno, entonces si no sabes qué hacer, a lo mejor podemos dar un par de ideas, pero no tampoco, mira, haz esto, porque yo a tu edad me pasó y yo hice esto y esto, y eso tienes que hacer tú. Ser tan directivos en ese sentido, en estos temas no funciona mucho. Así que mejor es como, hagamos una lluvia de ideas y vemos cómo podemos ayudarlos, ¿no? Y a veces ayudar significa solo escuchar, muchas veces. Y redes de apoyo. Insistiré en las redes de apoyo. Muy bien. Así que, pues no se trata de que seamos papás perfectos. La verdad es que eso sí sería como un sueño, pero no, quisiéramos siempre. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada era así como que, o sea, quisiera hacerlo bien, quisiera que todo saliera perfecto. Y bueno, la perfección no existe en la maternidad, en la crianza, ni en la paternidad, en lo que es la crianza, pero sí podemos ser padres muy presentes, muy conscientes, y le agregaría yo
muy dispuestos, tenemos que estar muy dispuestos al aprendizaje. Yo de verdad que más o sea, por experiencia profesional, porque lo he visto con mis pacientes, con los papás, y por mi experiencia personal como madre, digo, la única manera en que podemos apoyar y acompañar a nuestros hijos a lo largo de sus diferentes etapas es creciendo con ellos. Tenemos que estar dispuestos y tener, creo yo, que la humildad de poder querer aprender y crecer como personas, como mamá, como papá, para poder ir ayudando a nuestros hijos en las diferentes etapas. No es lo mismo, no son los mismos retos cuando tenemos un recién nacido, cuando tenemos 2 años, nuestro hijo tiene 2 años, 4 años, 6 años, 10 años, 13, 15, 18, 20, 30. Entonces, nos toca seguir preparándonos como mamá y papá. Si yo quisiera poner, no sé, una tienda de perfumes y no sé nada, pues me tengo que preparar acerca de eso. Si yo quisiera hacer un oficio y no sé, quisiera hacer cosas de carpintería, pues tengo que aprender, tengo que prepararme, tengo que estudiar. Entonces, si queremos ser mejores papás, no digo perfectos, mejores papás, mejores mamás, tenemos que educarnos, tenemos que aprender, tenemos que crecer personalmente para poder ayudar a nuestros hijos y acompañarlos en su proceso de crecimiento. Así que no se trata de ser perfectos. No nos exijamos perfección, pero sí podemos estar dispuestos a tratar de ser más presentes, más conscientes. Y bueno, retomo los números de la línea de la vida ante cualquier situación, obviamente esperando que nunca tuviéramos que necesitarlas, pero pues por cualquier cosa, ahí están. Y la familia, sí creo yo, que puede ser un factor clave de protección. Creo que niños y adolescentes y adultos, pero sobre todo en el caso de niños y adolescentes. La manera en cómo nos relacionamos con ellos, lo que estamos construyendo en casa, puede sentar unas bases sólidas que pueden evitar alguna situación. O ante una idea suicida, a lo mejor no llega a la intención o al acto, porque hay otros elementos que, aunque pese a lo que están viviendo, hay otros elementos que dan soporte, ¿no? Y pues bueno, vamos a la sección de los regalos. Estamos a un mes, hoy justamente estamos a un mes del Congreso Virtual. Qué padres, padres. Y la verdad, bueno, estoy muy contenta y emocionada porque justamente este año es claves para una crianza consciente. Lo que vamos a ver este año a través de las conferencias, los talleres y el foro con papitos y mamitas es justamente para que sigamos aprendiendo y desarrollando habilidades como mamás, como papás, como abuelitos, como cuidadores, para poder conectar con nuestros hijos, para tener mayor comunicación con ellos. Si yo veo que son irritables, si yo veo que se aíslan y yo no he encontrado la forma, no he encontrado la palabra, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo, no me funciona, bueno, aquí los expertos nos van a dar estrategias, tips, información para que podamos nosotros aprender a hacerlo y hacer un acercamiento distinto con nuestros hijos. Y eso lo tenemos en un solo día, el 25 de octubre, en el Congreso Virtual, que padres, padres, así que todavía tenemos precio de promoción, aprovechenlo y ahí está el código QR para que puedan hacer su registro. Si tienen dudas, pueden contactarme, por supuesto, quieren más información, 938 38 511 20 y con muchísimo gusto yo les comparto el programa y yo les explico, ¿vale? Y pues nuestro ebook del mes, que es sobre la prevención del suicidio en niños y adolescentes, también este es gratuito, así que lo pueden descargar, ahí está el código QR y bueno, es un poco de lo que hemos estado hablando en los webinars, esperando que sea de utilidad también para la prevención justamente de este tema. Y pues bueno, no me resta más que despedirme agradeciéndoles el tiempo, una disculpa por el desfase, pero bueno, tuvimos problemas de luz, ya habíamos empezado y de pronto así como que todo se nubló. Y pues bueno, luego tuvimos que movernos. Así que si tienen dudas, preguntas, algo que quieran agregar, adelante. Si no, de todas maneras, bueno, lo vamos a subir a Facebook para que los que no tuvieron oportunidad de verlo, pues puedan revisarlo. Si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas o comentarios, pues sería todo por el día de hoy y nos estamos viendo. Espero verlos en el Congreso. Así que nos vemos prontito. Gracias. Bye.